Universidad de Oviedo, profesor de psicología. Se ha especializado en las áreas de psicología de la personalidad y de evaluación y tratamiento psicológico. Y bueno, además de numerosas publicaciones en revistas científicas especializadas, publicó en 2022 un ensayo junto con Marino Pérez, Nadie nace en un cuerpo equivocado, que lleva tropecientas algunas, sí. Unas cuantas, ¿no? Sí. Y bueno, esta charla va a abordar el impacto de las redes sociales en la personalidad de los adolescentes y su relación con el aumento de trastornos psicosociales. Bueno, agradecemos a José que ha venido y nada, todo es tuyo. Muy bien, pues nada, en primer lugar, pues por mi parte también agradecer, ¿verdad?, al Instituto Monteville, a las personas que me han invitado para poder dar una charla. Yo no estoy acostumbrado a hablar ante un público como vosotros, ¿no? Voy a intentar hacerlo lo mejor que sepa. Mi idea es dar una charla informal, bastante coloquial, estar un buen rato hablando ahora aquí al principio, pero quizá lo más interesante, creo yo, sería que después pudiéramos tener ocasión de un cierto diálogo, que preguntéis cosas, que comentéis cualquier cosa que os parezca al hilo de lo que yo voy a contar y no sé, pues, entre todos buscamos así alguna conclusión de lo que estamos diciendo. Yo he venido aquí cuando se me propuso el tema de hablar de las redes sociales y de los problemas emocionales que en ocasiones aparecen, ¿verdad?, en la adolescencia, pues me vino a la cabeza inmediatamente dos libros muy importantes que aparecieron en el año 25, el año pasado, y que están siendo publicadísimos en todo el mundo, discutidísimos en todo el mundo, en las facultades no paramos de hablar de ellos, etcétera, a cargo de dos analistas de la sociedad actual, dos ensayistas que ya habían previamente publicado libros igualmente interesantes y que esta vez con estos dos libros, ¿verdad?, a los que me voy a referir, pues han petado lo que es el terreno de la discusión acerca de los malestares de la adolescencia. El primer libro, a ver si me sé manejar con este invento, ¿eh? Yo creo que sí. El primer libro es este, ¿verdad? Es La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt es, como digo, un ensayista pues muy conocido, ha publicado ya 3 o 4 libros muy conocidos previamente y con este libro pues el New York Times lo ha considerado pues uno de los libros más importantes del año, se está discutiendo, etcétera, en donde Haidt desarrolla una tesis verdaderamente interesante respecto de por qué a partir de 2012, hace 14 años, empiezan a ocurrir cosas raras en la adolescencia. Empiezan a moverse mucho de forma inesperada algunos estadísticos, algunas cifras que tienen que ver tanto con el rendimiento intelectual, ¿verdad?, de los alumnos, es decir, con el rendimiento que tienen en las asignaturas del instituto, en las asignaturas de ciencias, en las asignaturas de letras también con la pérdida de capacidad de atención, que es un tema del que también volveremos a hablar después. La capacidad de mantener la atención fija en un tema sin distraerse parece que se está desplomando en las sociedades occidentales entre los adolescentes. Y al lado de estos problemas, bueno, vamos a decir intelectuales, si se quiere, pues también se registran algunos datos muy llamativos e inquietantes acerca de problemas emocionales. No son enfermedades mentales. En psicología no nos gusta hablar de enfermedades mentales porque no lo son, no son trastornos orgánicos como pudieran ser otras enfermedades, ¿verdad? Pero sí son malestares que a lo mejor en otras épocas se sentían mucho menos y en la época actual aparecen mucho más, ¿eh? Vamos a ver unas cifras de estos malestares a los que me refiero. Yo os voy a enseñar datos norteamericanos, que son donde están hechas las investigaciones más interesantes. Estos datos que os voy a enseñar norteamericanos son muy parecidos a los datos que se registran en otros países también occidentales, ¿eh? Yo creo que va a ser fácil que lo entendamos. Mirad, esta es una gráfica acerca
de la incidencia de la depresión en los adolescentes estadounidenses. Veis que la gráfica se detiene en 2012 y veis que hasta 2012, comienza en 2004, pues las cifras de chicas y de chicos, las chicas están en mostaza, en ese color así anaranjado, y los chicos en color azul, bueno, se mantienen más o menos estables, ¿verdad? Y sin embargo, a partir de 2012 ocurre esto. A partir de 2012, la incidencia de los estados de ánimo depresivos, de encontrarse desanimado, decaído, etcétera, aumenta muy notablemente en las chicas, aumenta también en los chicos, quizá no tanto, ¿verdad? Pero bueno, de una forma que también pide una explicación. Esto es llamativo, ¿no? Respecto de la ansiedad, que es siempre los dos grandes polos del malestar emocional, pues suelen ser la depresión y la ansiedad, con los que trabajamos los psicólogos, pues tenemos gráficas semejantes. Ahí tenéis las gráficas pues de diferentes niveles de edad, entre los 18 y los 25 en azul, entre los 26 y los 34 en rojo, 35, 49 en naranja, a partir de 50, ¿verdad?, en verde. Veis cómo las gráficas, bueno, más o menos con la variabilidad normal, se mantienen horizontales hasta 2012, pero a partir de 2012 pasa esto en el registro, ¿verdad?, del estado emocional. Y veis que justamente mientras que las personas de mayores de 50 años nos mantenemos estables, más o menos tenemos la misma ansiedad que teníamos previamente, los de 35-49 un ligero incremento, 26-34 ya un incremento más marcado, pero es justamente en el grupo entre 18 y 25, en el grupo de adolescentes, donde de pronto empiezan a aparecer muchos casos, muchos jóvenes, ¿verdad?, que afirman pues sentirse especialmente ansiosos o especialmente decaídos, bueno, que hablan de malestares que están teniendo, ¿verdad?, que están teniendo los sujetos. La tesis de Haidt, de Jonathan Haidt, el autor del libro, es que la culpa de este cambio tiene que ver con los smartphones. Tiene que ver con la aparición justamente en estos años, alrededor del 2012, ¿verdad?, es cuando se instauran este nuevo aparato sorprendente, espectacular, que todos tenéis con vosotros en el bolsillo, ¿verdad? Un móvil que te pone el mundo entero, lo mejor y lo peor, las cosas más sublimes que jamás creó el ser humano están aquí, y las cosas más espantosas y más sórdidas y nefastas que ha creado el ser humano, también, ¿verdad?, está aquí. Y Haidt defiende que esto empieza a afectar especialmente a la generación Z, que entiendo que sois, bueno, vosotros, ¿no? Es decir, aquellas personas que ya en el año 2012 pues han nacido alrededor del año 2000, perdón, del 2008, 2009, de tal forma que ya su infancia comienza a estar también marcada por la presencia de los smartphones. No de los teléfonos antiguos, que yo no sé si llegasteis a conocerlos, ¿no? Los teléfonos de textear a lo mejor un SMS o mensajes muy concretos que no tienen imágenes, que no tienen juegos. Había un juego con una serpiente. ¿Alguien lo conoció? Una serpiente que se mueve y va cogiendo como bolitas de la pantalla, pero bueno, ese juego ahora nos resultaría casi humorístico. Y Haidt entiende que aquellos jóvenes que han vivido desde su infancia o desde los 5 o 6 años en el mundo del smartphone tienen un psiquismo, tienen un cerebro, un psiquismo mejor, diferente al que ha existido jamás en la humanidad. Y utiliza como término lo que él llama the great rewiring of the childhood, o sea, el gran recableado de la infancia. La infancia ha sido sometida a un recableado en donde la infancia ha pasado de estar basada en los juegos, la infancia pues toda la vida, ¿verdad? Era el territorio, la época de los juegos que se realizaban entre iguales, con otros amigos, con chicos, con chicas, con los que se jugaba en la calle, al aire libre, de forma razonablemente no supervisada por los padres,
¿no? Los chicos salían y jugaban en la ciudad, tenían sus pequeñas aventuras y se montaban sus pequeñas películas. Y esa infancia, basada en los juegos, ha cambiado por otra infancia ahora basada en el móvil. Sí, esto comienza alrededor del año, pues como digo, 2012, en donde el centro de la actividad, el centro del ocio, las actividades que más fascinan a los niños, a los adolescentes, las que resultan más atractivas y las que más les van a formar posteriormente como personas, son justamente actividades vinculadas a este aparato, bueno, o a videoconsolas, o a juegos online, o a ordenadores, ¿verdad?, en donde pueden realizar juegos online. Hyde entiende que las familias han comenzado a sobreproteger a sus hijos del mundo real, es decir, a protegerlos más de lo que sería razonable en la calle, cuando salgan con sus amigos, en el ocio del fin de semana, etc. Y por el contrario, a infraprotegerlos, a protegerlos por debajo de lo que debería ser razonable en el mundo virtual, en el mundo de las redes sociales. Esto, en principio, cuando llegó la gran revolución tecnológica a finales del siglo XX, no suponía mayor problema. Cuando apareció por primera vez Internet, yo me acuerdo cuando la novedad de Internet había un cibercafé donde te podías conectar a Internet y alucinabas con lo que había allí, pues esa tecnología no daba mayor problema. Los primeros teléfonos móviles, que no eran inteligentes, aquellos Nokia antiguos, etcétera, tampoco eran particularmente problemáticos. El problema aparece cuando dejamos de forma desprotegida todo Internet en el bolsillo de un menor y sobre todo cuando aparecen las redes sociales, que vamos a ejemplificar con Instagram y con TikTok, que yo entiendo que la inmensa mayoría de los que estáis aquí, ¿verdad?, pues tenéis Instagram, habrá excepciones y les felicito a las excepciones, pero quitando alguna excepción, la mayor parte de los que estáis aquí, pues tenéis Instagram, ¿verdad?, y TikTok. Ahí es donde comienza una forma, vamos a decir, problemática o disfuncional, una forma que no es la más adecuada de establecer relaciones personales entre vosotros, entre vuestro grupo de iguales. Excuso decir que en la adolescencia lo único que importa es el grupo de iguales, lo único que importa es pertenecer, encajar, destacar, ser especial, tener éxito social, ser popular, etc. Y estas motivaciones que son eternas de la adolescencia y que todos los jóvenes han tenido, hemos tenido cuando lo fuimos, ¿verdad?, en todas las culturas, ahora se canalizan a través de un aparato extravagante, artificioso y perverso, como son los likes, los retweets, los reels, etcétera, que permite no construir a la otra persona como un ser humano. Me interesa esta idea, ¿sí? Jugando con los niños entre nosotros, jugando en la infancia de hace 100 años, pues todos nos construíamos mutuamente como seres humanos, como iguales, pues porque reíamos y llorábamos y nos enfadábamos y nos peleábamos y nos amigábamos y lo que fuera, ¿verdad? Pero las relaciones eran espontáneas, eran piel a piel, nos mirábamos a los ojos, nos mirábamos a la cara, nos ayudábamos táctilmente, nos tocábamos cuando había algún problema. Por el contrario, la relación basada, intermediada en este extravagante aparato, una relación que no es espontánea, en donde cuando alguien escribe LOL o pone un emoticono de risas, es muy probable que no se esté riendo, ¿verdad?, que sencillamente está súper premeditado, súper intermediado, cómo me muestro ante los demás, dan a las relaciones entre iguales un punto muy siniestro, un punto muy... eso de que el otro es una herramienta para mi éxito social, el otro no es una persona.
la simpleza y el carácter completamente banal de las redes sociales permite construirnos con categorías igualmente banales, blancas, negras, tú eres bueno, tú eres malo, tú no sé qué, tú tal, tú eres de los míos, tú eres de los otros, etcétera, y a los de los otros se les puede destruir con toda la crueldad del mundo y demostrar lo ingenioso que eres, mientras que a los míos pues haremos la piña que haga falta, ¿no? Haidt, en su libro, habla, pues, no sé si lo leéis bien, bueno, lo voy yo mirando, habla de algunos problemas ya de... No sé si molesto, aparte, ¿lo veis bien? Vale. Sí, habla, digamos, de 5 problemas, en principio de entrada, ¿no? El coste temporal, pues está estimado que en redes sociales un adolescente norteamericano, pero también los datos son iguales en el Reino Unido y en Noruega y en Francia y en España no pueden ser muy diferentes, dedica 5 o 6 horas al día a las redes sociales por término medio. Vosotros imaginad lo que ha sido que en el plazo de 10 años, en vuestra rutina cotidiana de vuestras 24 horas, se ha metido una cuña de 5 horas. De pronto ha aparecido una nueva actividad que no se realizaba antes y como en una mesa que ya de por sí está llena, llegan de pronto 3 personas a sentarse y todos los demás nos tenemos que apretar para que quepa esta cuña de 5 horas que nos han metido de la nada. Y entonces hay que dormir menos, hay que estudiar menos, hay que hablar menos con nuestros amigos, hay que hacer menos juegos y menos relaciones sociales normales, hay que hablar menos con la familia, hay que apretar todas las demás actividades del día para que podamos meter una cuña de 5 horas dedicados a poner emoticonos y caritas y quejar totía en las redes sociales. Un segundo elemento importante es la privación de las relaciones sociales, que desde 2010 las relaciones sociales, me refiero a las reales, las de hablar cara a cara, ¿verdad?, que desde 2010 se han reducido un 65%. Esta también es una gráfica de la cantidad de tiempo que se pasa real con amigos en minutos. Arriba en azul, la gente entre 15 y 24 años, en rojo entre 25 y 34 y en verde entre 35 y 64, y cómo a partir del año 2012 la cantidad de tiempo diario que los adolescentes norteamericanos pasan hablando de verdad con un amigo o con una amiga, ¿verdad? Pues fijaros cómo ha bajado especialmente de nuevo en el grupo más joven, en el grupo adolescente. Volviendo a la anterior, la privación del sueño también está muy marcada desde 2013 y es una queja habitual del profesorado que los alumnos llegan a clase habiendo dormido poco. La fragmentación de la atención, a la que ya me refería antes, muchos estudios investigan hasta qué punto se ha perdido o se está perdiendo lentamente la capacidad de mantener la atención, hasta el punto de que hay algunos autores muy interesantes, Gregorio Luri, es un autor que a mí me interesa especialmente, que ya ha dicho que la capacidad de atención es el cociente intelectual de nuestra época. O sea, que ya no hay que aplicar pruebas de inteligencia, de cociente intelectual sofisticadas, largas, de 2 horas, etcétera, sino que basta con medir la capacidad que tiene un alumno para leer un texto aburrido, un texto de un tema, bueno, que no le atrae especialmente, un texto neutro, y ser capaz de mantener la atención hasta donde llega antes de que se distraiga, es la mejor medida que hoy en día tenemos de cuál va a ser su rendimiento intelectual, de cuál va a ser sus notas académicas en la escuela, de qué carreras va a poder cursar y cosas, ¿verdad?, por el estilo. Y bueno, y por último, la adicción conductual. Claro, entre un 2 o un 10% de jóvenes muestran un uso auténticamente problemático. El uso de las redes invade mucha parte de su vida cotidiana, supera ese número de 5 o 6 horas al día, ¿verdad? Y puede llegar a ocupar 8, 10, 12 y ya en casos súper extremos, pues prácticamente la totalidad del día. Estos problemas generales se añaden o tienen también un añadido referidos a las chicas y otro que veremos después referido a los chicos, ¿no? En las chicas aparece una comparación social verdaderamente problemática a través de las imágenes.
de las imágenes que compartís en Instagram, de las imágenes que se comparten en TikTok, y en donde todos tenemos la sensación de que yo soy el pringado del grupo porque todo el resto de la gente de mi grupo en Instagram parece estar llevando unas vidas absolutamente maravillosas. Van de fiesta en fiesta, de playa en playa, de vacaciones en vacaciones, y yo sé que yo soy una pringada porque no soy capaz, ¿verdad?, de eso. Y lo mismo que pienso yo lo piense todo el mundo, porque yo también en las redes sociales expongo una visión completamente tergiversada acerca de cómo es mi vida. Esto tiene que ver con el perfeccionismo, claro, con la obsesión numérica por los likes. Cuando el creador de las redes sociales se le ocurrió que se podría contar numéricamente el éxito social toda la vida fue muy importante, bueno, tú lo percibías más o menos, pero es que ahora lo podemos medir con números, ¿no? Y tú tienes 25 amigos o 250 o 2000 y este post tuyo tiene 100 likes o cosas por el estilo, se cruzó una línea para que personas perfeccionistas, con una cierta capacidad obsesiva, pues se enreden en este tipo de asuntos. También las chicas canalizan sus emociones a través de las redes sociales mucho más de lo que lo hacen los chicos, y eso es un arma de doble filo. Pudiera ser una fuente de apoyo social si es que el apoyo social de las redes sociales no fuera un sucedáneo, si es que no fuera un timo, una caricatura de lo que verdaderamente es un apoyo social que alguien obtiene de sus verdaderos amigos o de su familia, de los círculos de la gente que verdaderamente te quiere, pero que sin embargo en las redes sociales se presenta como lo adecuado. También en las redes sociales, particularmente para las chicas, ocurren grandes contagios sociales de identidades, de los problemas que sean, ¿no? De problemas de todo tipo, nuevas formas de ser especial, nuevas formas de canalizar la sensación de que uno no encaja. La sensación de que uno no encaja es universal en la adolescencia. Casi el problema sería no tenerla. O sea, si alguien de los que estáis aquí sentís que sí encajáis, deberíais ir a un psicólogo, ¿verdad? Estoy bromeando, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que lo normal es tener malestares referidos a no encajar, pero a través de las redes sociales, en donde la regla implícita, la regla casi darwiniana, no es la de la supervivencia del más adaptado, sino la supervivencia del más extravagante, del más especial, único, irrepetible, inclasificable, pues de pronto aparecen los Terians, por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pero como ese podríamos poner otro, de canalización de identidades sociales, que bueno, que en la medida en que la vida de la chica esté limitada al pequeño mundo de su smartphone, pues puede convertirse en algo que verdaderamente llegue a creérselo. Y por supuesto en las chicas, como no, espero que lo sepáis y que os hayan hablado de esto, pues las redes sociales también en ocasiones son el canal por el que podéis ser objeto de acoso sexual, pues, ¿verdad?, de agresiones, de bullying sexual, de grooming y de otro tipo de actividades, bueno, delictivas y que desde luego son muy serias, ¿no?, en la adolescencia. Los chicos tampoco están libres de problemas y ellos en general se relacionan con las redes sociales y con los videojuegos a través de una retirada del mundo real y de una inmersión en mundos virtuales. Los videojuegos son espectacularmente maravillosos. Es decir, desde aquella serpiente que os decía antes, que había en los Nokia, una serpiente que se movía e iba comiendo puntos, tal, hasta los juegos actuales, hasta el Fortnite que podéis usar, ha habido un salto espectacular y ha aumentado de forma incontrolable la capacidad de adicción, la capacidad de seducción. Y un adolescente puede mezclar la vida real con la vida virtual y puede sencillamente retirarse del mundo real. El mundo real es esta molestia que tengo aquí al lado y que tengo que hacer, ¿no?, y que me impide estar las 24 horas al día
dedicándome a estos mundos virtuales que pueden ir, pues no sé, en relación con los juegos, con los videojuegos, pero que también pueden ir... ¿Por qué estáis sentados los chicos aquí y las chicas aquí? Con pocas excepciones. Es que de pronto me he dado cuenta que al hablar de chicas miraba para aquí y al hablar de chicos miraba por aquí. Retomemos el argumento. Decía que esta retirada del mundo real puede ir tanto por los videojuegos como por el porno, que es otra retirada tentadora, otra tentación seductora, en momentos en donde la sexualidad no está terminada de estar formada y en donde uno está muy receptivo a cualquier cosa que le influya, especialmente si le provoca una gran excitación. Y la adicción al porno acostumbra a ir la adicción o el consumo frecuente, ¿verdad?, del porno acostumbra a ir acompañada de una retirada de la vida real, o sea, de intereses, de habilidades por relaciones normales de pareja, por las relaciones adolescentes normales entre chicos y chicas o chicos y chicos, o sea, las que sean las orientaciones sexuales, ¿verdad?, de cada persona que puedan tener, que son mediocres, que son chapuceras, que son torpes, en donde pues todos somos gente del montón, normal y corriente, y que parece muy poca cosa al lado de la fascinación completamente falsa, pero irresistible de las ficciones de juego o de las ficciones de pornografía. Aparecen, como ahí veis, adicciones a videojuegos, irritabilidad y frustración en los chicos al no estar online y, de nuevo, pues una retirada de la vida de la familia, de la vida de la escuela, muy centrados en estos cantos de sirena, en estas situaciones seductoras y espectaculares que pueden reemplazar la vida real. Todas las investigaciones, me estoy extendiendo mucho, pero ya voy recortando. Todas las investigaciones que señala Haidt en su libro indica que las chicas sufren peores consecuencias en sus emociones que los chicos en el uso de las redes sociales. Y en los datos que vimos antes, si recordáis, esas curvas de depresión y de ansiedad, las curvas de las chicas subían más rápidamente que las curvas de los chicos. Sin embargo, la tesis de Haidt, que yo particularmente creo que es muy acertada, es que los efectos dañinos de las redes sociales se ven de forma inmediata en el bienestar emocional, ¿verdad?, de las chicas, pero que las vamos a ver de forma muy marcada e incluso superior en los chicos cuando cumplan 30 años y sigan siendo niños. Esta es la cuestión. No tanto el malestar emocional, la depresión al compararos con vuestras compañeras, las sensaciones de imperfección, las obsesiones, etcétera, que pueden estar ocurriendo ahora mismo con el consumo de Instagram. Quizás los efectos negativos sobre los chicos no se ven ahora en este momento, pero dentro de 10 años, 8 años, habrá una generación de treintañeros varones que serán niños. Y esto es verdaderamente preocupante. ¿Por qué los jóvenes están dejando de hacer las cosas que les convierten en hombres? Esta es la tesis, ¿no? Mirad, esta es una gráfica también de los adolescentes norteamericanos, en donde aparece cómo en los últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2022, actividades como sacar el carnet de conducir en verde, probar el alcohol en rojo, tener un trabajo medianamente bueno, yo qué sé, para ganar un poco de dinero, lo que sea, en violeta, ¿verdad? Mantener algún tipo de experiencia sexual en azul y quedarse y tener una cita. En Estados Unidos una cita implica, pues eso, un chico y una chica, un chico y un chico, una chica, o sea, tener una cita de pareja, una cita amorosa, han disminuido espectacularmente en los últimos años. Los jóvenes no estáis haciendo nada que pueda salir mal. Esta es la clave. No estáis haciendo nada que os arriesguéis a hacer el ridículo, a que se rían de vosotros, a que la experiencia salga mal, a que la experiencia sea una chapuza. Pero es que la única forma de ser adulto es cometer errores, y la única forma de ser adulto es que las cosas nos salgan mal y nos rechacen y se rían de nosotros y superemos
esas experiencias que todos las hemos tenido 1.000.000 de veces cuando éramos jóvenes. Y la alternativa a la vida real, con todos esos retos que están dejando de hacer los jóvenes, son las redes sociales, donde entonces sí, podéis llevar una vida perfecta, una vida sin fracasos, una vida en donde todo funciona de maravilla, pero con el pequeño defecto de que es falsa, es que no es verdadera. Pues bien, para solucionar esto, Hyde propone 4 soluciones. 4 medidas. Él ha creado una página web, ha creado todo un grupo de trabajo, se está entrevistando con dirigentes mundiales de muchísimos países para que cambien las políticas de los países, o sea, se ha convertido en un activista, aparte de haber escrito el libro, en un activista de estos temas. Y este es el tetrafármaco para los filósofos, ¿verdad? El tetrafármaco de Hyde contra los problemas de la juventud actual. El primero: no hay móviles hasta los 14 años, de ningún tipo. Bueno, perdón. Sí puede haber móviles de texto antiguos, ¿verdad? De mamá me retraso 10 minutos en un SMS para avisar a los padres de algo que los padres te avisan a ti, de que quedamos a las 3 en el no sé dónde. O sea, móviles de texto que no tienen ninguna capacidad adictiva, se pueden tener, pero hasta los 14 años no se permiten los smartphones a nivel nacional. O sea, esto debería ser como el alcohol o como conducir un coche o como otro tipo de elementos que la sociedad está perfectamente concienciada de que un chico de 14 años no puede conducir un coche. Un chico de 14 años no puede pedir un whisky en un bar, ¿verdad? De tal forma que siempre habrá uno, pues mi primo, vale, muy bien, pero hay una conciencia social que dice que de ninguna manera un chico de 14 años va a tener móvil. Y hasta los 16 no puede tener redes sociales, ¿sí? No puede tener Instagram o no puede tener TikTok. En Australia, por ejemplo, esta medida ya se ha conseguido, y se ha conseguido además de una forma muy tajante, porque si se demuestra que alguien menor de 16 años se ha abierto una cuenta en TikTok, en Instagram y donde sea, el que paga la multa es la empresa. La que paga la multa es TikTok, o la que paga la multa es Instagram, Meta, Facebook, ¿verdad? Las diferentes empresas que se están lucrando al respecto. Claro, efectivamente, sí. Hay varios métodos, exigen algún tipo de identificación oficial. La madre está a favor, o está en favor de que yo tenga redes, por supuesto, tenéis código, ¿verdad? Correcto, sí. La situación sería parecida a la que ocurriría si tu madre está a favor de que bebas y te deja beber alcohol, ¿no? No podemos evitarlo, es decir, no va a haber ningún método perfecto que consiga que al 100% esto no ocurra, pero si hay una legislación inequívoca y hay una conciencia social inequívoca, las excepciones serán minoritarias. Hoy en día las excepciones son completamente mayoritarias. Cualquier chaval de 12 años dice que tiene 14 y se abre una cuenta en Instagram sin problema, y todos, seguramente, muchos de los que estáis aquí, tuvisteis redes sociales antes de la edad legal para tenerlas, porque no había simplemente ningún control. Se propone que haya un control férreo que convertirá en excepcional la violación del control. Excepcional. Seguirá habiendo casos, como el que tú dices, pero bueno, tantos como padres que dejan conducir el coche a sus hijos de 14 años o madres que dan cerveza a sus hijos con 14. Que habrá casos, sin duda, pero que no dejarán de ser excepcionales. El tercero del tetrafármaco es que en los centros educativos no hay móviles. Así de sencillo. Durante las horas, las 6, 8 horas, lo que sea, el tiempo que pasáis en los centros educativos, no tenéis móviles. Si vuestros padres os tienen que dar una noticia muy importante, tienen que contactar con vosotros porque ha ocurrido algo muy importante, se hace lo que se ha hecho toda la vida, que se habla con el centro, oye, avisar al alumno fulano de tal que ha muerto su abuelo, lo que fuera, ¿no? Y entonces se le avisa y tal. No hay ningún problema, no hay ninguna necesidad de tener móviles en los centros escolares. En los centros escolares habláis entre vosotros, cara a cara. Y por último, una medida mucho más complicada de la que parece, es convencer a los padres para que promocionen que los hijos tengan juegos independientes, reales, sociales,
al aire libre y no supervisados. No van a ser secuestrados por bandas de narcotraficantes. No van a ser abducidos por extraterrestres ni nada por el estilo. Los padres, como decíamos antes, sobreprotegen a sus hijos, sobreprotegen en los posibles riesgos, entonces sale en televisión, en un programa sensacionalista, un caso que sí que pasó en un pueblo de no sé dónde, y entonces todo el mundo se preocupa mucho y no, que mi hijo o que mi hija no salga de casa, que esté en su habitación. Pero está en su habitación con esto en la mano, y esto en la mano es mucho más peligroso que estar en la plaza del pueblo, que estar en la plaza del barrio. Y al tetrafármaco de Hyde yo le añadiría otro, ¿sí? Educaros y charlaros y daros conversaciones y seros profesores, ¿verdad? Para que tengáis un cierto espíritu crítico acerca de las redes sociales, para que sepáis bien quién está detrás y quién gana mucho dinero por cada minuto de atención que os roba. Es decir, las redes sociales no son ONGs, Elon Musk o los, ¿verdad? Ahora se me ha ido el jefazo de Meta, Zuckerberg, etcétera. No es gente altruista que dice, ay, voy a poner esta herramienta en manos de los jóvenes para que sean felices y demás. No es el caso. Elon Musk, Zuckerberg y demás ganan millones y millones de dólares cada vez que os roban un minuto de atención. Y para eso han contratado a los mejores psicólogos del mundo. En mi opinión son los peores, pero bueno, técnicamente diríamos son los mejores, para que conviertan en adictivas las redes sociales. Y estos psicólogos ganan toneladas de dinero por encontrar cómo el corazón del like puesto aquí provoca más respuestas que si lo ponemos en no sé dónde, como si el tamaño de la letra del número de retweets es este o el otro, como si, yo qué sé, la biografía en las redes sociales se pone en negrita o no, etcétera. Hay un auténtico batallón de mercenarios de toda esta gente que trabajan para convertiros en adictos, y que es su trabajo y que ganan millones de dólares cada vez que os convierten en adictos. Hacen cursos en donde han tomado nota de cómo se crearon las máquinas tragaperras en los años 50 y 60, yo qué sé, en Las Vegas, en los casinos o cosas por el estilo, ¿verdad? Y son especialistas en provocar adicciones, y deberíais ser conscientes de eso. Conscientes de eso, claro, os encanta, cómo no, y estáis vinculados a eso, y hay un reforzamiento intermitente porque son unidades de conducta muy pequeñas que no cuesta ningún esfuerzo. Un reel más de TikTok. ¿Se llaman reels en TikTok? ¿Sí? Un reel más en TikTok. Total, un reel más no va a ningún lado. Otro más. Venga, otro más. Cuando te das cuenta, llevas 4 horas viendo sin parar reels en TikTok y son las 3 de la mañana. Pensaste que ibas a verlo 5 minutos a las 11 antes de acostarte, pero te han dado las 3 de la mañana. Y también deberíamos preguntarnos, o deberíais preguntaros, ¿esto cómo afecta a vuestras emociones? Y ser conscientes que esos malestares que en ocasiones podéis sentir, estos problemas de ansiedad, estos problemas de depresión, estas prácticas de pronto turbias a las que os sentís tentadas de meteros en este círculo de sufrimiento que está siendo reforzado y validado en las redes, pues precisamente está siendo provocado por las redes, y que a lo mejor estáis buscando la solución donde está el problema, ¿verdad? Estáis buscando la solución en aquello que os está creando vuestros problemas emocionales, ¿no? Las redes sociales son el nuevo tabaco, o para algunos es la nueva heroína, ¿no? Son las nuevas prácticas que buscan ser adictivas por empresas que se presentan como benefactoras de la humanidad y como lo más guay del mundo, pero para los que sois carne de cañón, para los que sois máquinas de dinero, carne de cañón, granos de arena, armas arrojadizas a las que usar para ganar dinero, y nada más que eso. Yo creo que esta conciencia crítica es importante.
Y se me ha ido, con la mitad de la charla que quería dar, se me ha ido casi el tiempo entero que quería hacerlo de la otra charla. Así que muy rápidamente, tan solo en 5 minutos, me gustaría tan solo recomendaros la lectura de otro libro, el segundo libro que dije que os iba a comentar, Mala terapia, de Abigail Shrier. Abigail Shrier también es una de las autoras más interesantes en la actualidad, una de las analistas más precisas, con un bisturí más exacto, ¿verdad?, a la hora de analizar la sociedad actual, y que entiende que, fijaros, lo curioso que os voy a contar, que entiende que los malestares que tenéis los adolescentes son culpa de la psicología. Son culpa de que de niños fuisteis al psicólogo por motivos por los que no había que ir al psicólogo, por motivos triviales de la vida cotidiana, por cosas de niños, por pequeños malestares, porque faltaría más, ¿no? Malestares hiperatendidos por los padres, que practican una paternidad terapéutica, que creen, o sea, que mantienen a sus hijos 24 horas al día en psicoterapia, ¿no? En casa, temerosos de que una frase que digan, de que una actitud, de que un permiso provoque una catarata, ¿verdad?, una bola de nieve, un efecto mariposa, de terribles consecuencias en el psiquismo de los niños, de tal forma que han sido entrenados a autoatenderse permanentemente. Han sido entrenados explícitamente en un cierto narcisismo, en una cierta autoatención a todas mis emociones, a sabiendas de que yo, bajo la idea equivocadísima, de que yo tengo que estar encontrándome bien a todas horas, en todo momento, tengo que ser feliz y cosas por el estilo. La vida está compuesta de buenos momentos y malos momentos. Tan mal se encontraría una persona que esté siempre deprimida como otra que esté siempre eufórica, o sea, tan trastornada estará una persona que esté siempre feliz. Los personajes de las sitcoms norteamericanas, los personajes de las comedias, ¿no?, cuya vida es siempre maravillosa y suenan risas cada 15 segundos de fondo, pues se encuentran tan mal como alguien que efectivamente pues esté muy deprimido y lleve una temporada en un estado deprimido. Y quizá lo que debemos hacer los padres es dejar de realizar una educación centrada en las emociones y realizar una educación centrada en los actos que hacen nuestros hijos. Premiarles cuando hacen actos a favor de la sociedad, o a favor de los valores que queremos enseñarles, o a favor, no sé, de su futuro, extinguir la conducta o castigarla incluso si hacen actos en contra, y dejar que las emociones se regulen solas y dejar de preguntar a los hijos cómo se sienten. Estas tesis de Abigail Shrier son muy potentes y son muy inquietantes y han provocado mucha polémica. Yo soy muy fan de este libro, ¿no? Dejad de preguntar a los niños cómo se sienten. Se regularán sus emociones si regulamos sus comportamientos. Y en una entrevista, y termino ya con esto y charlamos si os apetece, en una entrevista le preguntaron a esta autora, a Abigail Shrier, le preguntaron, si usted tuviera que decir un consejo, solo uno, a los padres hoy en día, una sola frase, ¿verdad?, a los padres hoy en día, ¿qué les diría? Y entonces esta mujer dijo, dejad de atender a las emociones de vuestros hijos. Y si tuviera que dar un consejo a los profesores, dejad de atender a las emociones de vuestros alumnos. Claro, yo digo esto mismo y en el mero hecho de decirlo me recorre un escalofrío de miedo por la espina dorsal, porque pocas cosas se pueden decir tan revolucionarias en la sociedad actual, tan contra el individualismo, contra el irracionalismo, tan contra el subjetivismo, contra la economía de mercado, como las emociones no importan. Las emociones se regulan solas si no atendemos a ellas. Pretender intervenir directamente sobre las emociones y no a través de las conductas que las regulan, es como pretender flotar tirándose de los zapatos hacia arriba. Cogerte de los cordones de los zapatos, tirarte hacia arriba, a ver si de esa manera flotas, ¿no? Sencillamente no tiene
no tiene sentido. Bueno, de esto podríamos estar hablando. Yo doy una asignatura entera de esto en la carrera, o sea que podríamos estar hablando pues mucho tiempo, pero creo que quedan 15 minutos más o menos, ¿no? Quedan 5. Hoy, no, 10. Habíamos dicho que podíamos alargar. Vale. Negociamos hasta ahí 10 si queréis, ¿eh? O... Habíamos dicho que hagamos 10 minutos. Y al menos, por otro lado, si alguien quiere ir al recreo y alguien quiere quedarse charlando, pues también, bueno, una vez que ya sea el momento este. Bueno, de momento son 5 minutos. Venga, vamos a ver. Yo tengo No sé un si. micrófono para cualquiera que quiera intervenir, que quiera preguntar, porque para eso ha venido José, ¿vale? Arrasti, y si alguno Es que queréis, me acerco. tengo yo muy poco feedback, muy poco contacto con alumnos de vuestra edad y no tengo ni idea de si lo que he contado os ha interesado mucho y lo habéis pillado todo y ha habido mucha conexión. Es que, o si habéis pasado de todo en el minuto 3 y desde el minuto 3 estáis comprando ropa en Shein, aquí mirando de reojo, ¿verdad?, al móvil, ¿no? Y pasando de todo. No lo sé. ¿Quieres preguntarle? Sí. ¿Quieres volverle a preguntar otra cosa? No. Sí. Es el momento. Ahora sí. ¿Quieres preguntar? Sí, acabado, se ha abierto el tiempo de preguntas. Déjame pensar la pregunta. Sí. Yo le quería hacer una pregunta, José. ¿Tú crees que, más allá de este tetrafármaco que nos planteas, ¿tú crees que es posible que en un tiempo razonable los gobiernos, la sociedad, se alinee de una forma que podamos evitar, digamos, las consecuencias sociales que parece que esto va a tener y está teniendo ya? Yo creo que va a ocurrir. Y va a ocurrir con las redes sociales algo parecido a lo que ha ocurrido con el tabaco, con el alcohol o con la conducción de vehículos. En parte, las empresas van a hacer una presión terrible para evitarlo. Y sus lobbies de presión, etcétera, van a tener también sus victorias. Se centrarán a lo mejor en países del tercer mundo, como han hecho las tabaqueras, ¿verdad? Para intentar, ya que estamos vendiendo menos en el primer mundo, pues vamos a intoxicar y a envenenar a los jóvenes del tercer mundo y demás. Y habrá ahí un pulso, un tira y afloja con victorias y derrotas. Vamos hacia la dirección de que se vaya regulando, de que en los centros escolares cada vez de alguna manera se impida tener móviles, ¿verdad? O tal. Tampoco va a ser una victoria arrolladora y el enemigo contra el que luchamos es fortísimo. Es fortísimo. Me acabo de recordar un libro que trata una temática similar, el de Marta Peirano, de El enemigo conoce el sistema. Claro, que es claro. Precisamente el enemigo sabe cómo pensamos, claro, y sabe lo que tiene que hacer para que no pensemos que es el enemigo, claro, pensemos que es nuestro amigo, ¿no? Exactamente. El Instagram no es nuestro enemigo, es nuestro amigo porque cuando pierdo el autobús y tengo que esperar 15 minutos, ya no me aburro, sí, sino que me entretengo. Pero sin embargo me está quitando 6 horas de mi vida, sí, diariamente, y esto lo tenéis que ver vosotros, estáis viendo historias en Instagram o lo que sea, es por cada 2 historias hay 5 anuncios, una barbaridad. El cerebro ya medio lo omite, pero es una barbaridad. No es que el enemigo sepa cómo pensamos, es que es el enemigo el que nos ha enseñado a pensar. O sea, pensamos como nos ha enseñado a pensar el enemigo. Y claro, esto casi parece que parece una película distópica, ¿verdad? Con una resistencia así subterránea o cosas por el estilo, ¿no? Pero desde luego la lucha va a ser muy fuerte, con victorias y con derrotas, etcétera, y una cierta conciencia de que estáis siendo manipulados y usados para ganar dinero y que a los ojos de los... La psicología tiene una dimensión ética importantísima que no puede olvidarse. Un psicólogo no puede ser un mercenario pagado por un empresario para volver adictos a los consumidores. ¿Y de qué forma los podríamos volver más adictos? De esta, de la otra, hagamos estos estímulos, etcétera. Y sin embargo es lo que está pasando, ¿no? ¿Hay una palabra pedida por aquí? Sí. Que, bueno,
No. Creo que sí, creo que funciona. Pero yo creo que sí, bien así. Bueno, sí, también. Que yo, por ejemplo, de lo que vimos del tetrafármaco, yo tengo una visión un poco más distinta. A ver, hay algunas medidas que sí que me parece, por ejemplo, la del espíritu crítico que comentabas, me parece que está perfecta. Pero en cuanto a la limitación de que hasta los 14 no haya móvil, hasta los 16, eso mejoraría notablemente todo este problema. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar es solventarlo directamente. Y aunque la visión que yo tengo creo que es un poco más radical, podría decirse, y es muy difícil de conseguir, creo que había que erradicar directamente las redes sociales, porque al final es un problema que, como decíais antes, que al final si tus padres meten su cuenta, meten su DNI, meten su todo, los niños lo van a seguir usando y va a seguir siendo un problema. Y al final, en la época de nuestros padres, por ejemplo, si para guardar esas fotos no guardaban su vida en el móvil, las tenían en físico. Cuando llegaba el cumpleaños de alguien, le mandaban una carta y a día de hoy la siguen conservando y no guardan su vida en el móvil. Y yo creo que es algo que no es necesario porque podíamos vivir sin ello, tranquilamente. Sí, completamente de acuerdo. A ver, yo he estado aquí comparando las redes sociales con el alcohol y el tabaco y cuando preguntó el compañero, ¿verdad? Un momentito. Cuando preguntaste, efectivamente, una madre puede dejar que su hijo o su hija utilice la cuenta. Hay una diferencia importante entre las redes sociales y el alcohol y el tabaco. Y es terrible lo que voy a decir, pero es importantísimo y tenemos que ser conscientes. Los padres no salen beneficiados de que sus hijos beban alcohol, sus hijos menores, me refiero a un chico de 14 años, beban alcohol o conduzcan un coche. Pero los padres sí salen beneficiados de que en la comida, en el restaurante, el niño de 4 años se agarre a un jueguecito y deje de dar la lata, ¿no? Y de tal forma que en ocasiones los padres son los primeros que promueven el uso de videojuegos, de pantallas, etcétera, para que dejen de dar la lata y podamos comer tranquilos o vayan en el coche sin molestar y todo el rato diciendo cuándo llegamos, etcétera. En ese sentido, tenemos un problema añadido que no tenemos en el caso del alcohol, porque ningún padre quiere que su hijo de 10 años beba whisky. Y ningún padre quiere que su hijo de 10 años conduzca un coche. Pero hay muchos padres que tienen a los hijos calladitos en esta pantalla. ¿Qué mal les va a hacer jugar a este juego, verdad? Y son los primeros que facilitan esto. Y deberían entender que están facilitando el problema. ¿Y había manos por ahí levantadas hacia el fondo? Esto funciona. Habla. Bueno, básicamente que es que yo... Una cosa que nunca he entendido es por qué siempre se trata las redes sociales como si fuesen en plan... Sí que entiendo que su uso suponga un aumento de la depresión y ansiedad, pero ¿por qué no se toma como si fuese una forma diferente de relación? O sea, si se regulariza y se entiende como algo que va a ser normal al fin y al cabo, se puede hacer que se puede tomar como una forma diferente de relación entre gente adolescente, adultos y tal, y no como un problema tan grande que al final pues supone la ansiedad, el aumento de la ansiedad, depresión y al final conductas que son más perjudiciales. Sí, yo creo que las personas estamos formateadas o estamos hechas para mantener entre nosotros relaciones, voy a decir, cara a cara, espontáneas es muy importante. Yo a lo mejor charlando con un amigo en un bar de pronto digo una mentira y enrojezco y se me nota que estoy mintiendo o se me escapa una risa sin darme cuenta o digo una cosa que no debería, etcétera. Este carácter espontáneo que tienen las relaciones personales es muy importante para crear relaciones verdaderas, significativas y que te construyen como persona. Pero utilizar un intermedio tecnológico entre tú y yo, en vez de hablar como estamos hablando ahora, imagínate que ahora vamos a tomar un café y charlamos y no sé qué y nos vamos con tal, y utilizar un intermedio tecnológico en donde yo puedo intermediar y premeditar cómo me voy a mostrar, tú lo mismo, en donde cada uno está en su concha, en su burbuja metido, controlando muy bien cómo se expone a los demás, es facilitar que las relaciones no sean significativas y es ir en la dirección de la soledad. Al final todos estamos solos. Por otro lado, en las relaciones reales todos nos relacionamos con gente normal. Yo os estoy mirando ahora y sois chicos y chicas normales, completamente normales, del montón, percentil 50, diría un estadístico. O sea, sois gente normal y corriente, de una ciudad normal y corriente, sois gente de verdad.
Pero cuando relacionáis en las redes sociales, tú no te comparas con tu compañera, te comparas con Kim Kardashian y te comparas con Taylor Swift. Y claro, contra Kim Kardashian llevas todas las de perder. Todas las de perder en todo momento. He dicho Kim Kardashian, que a lo mejor os suena boomer de vuestros tatarabuelos. Yo es a lo que llego, ¿eh? A lo mejor tendréis otras referencias, ¿eh? Pero que... Y eso provoca una permanente sensación de frustración y de inferioridad. Porque, insisto, ya no te comparas con el de al lado, que todos sois más o menos parecidos y todos sois más o menos gente normal y chicos y chicas normales con vuestras cosas normales, ¿no? Te comparas con estándares completamente irreales. Y eso es nefasto para la construcción de la autoestima. Nefasto. Instagram, especialmente para las chicas, es nefasto para la construcción de autoestima. Y Zuckerberg lo sabía y no lo publicó hasta que no sé qué juicio, no sé qué tribunal obligó a publicar los datos que Zuckerberg lo sabía. Y TikTok es nefasto para el mantenimiento de la atención. Os cuesta mucho mantener la atención en un discurso que un profesor, a lo mejor, o quien sea, ¿verdad?, está dando en clase, pero mucho... Quiero decir, ya casi a nivel de segundos o de pocos minutos, ¿ven?, de mantenimiento de atención. Y eso es gravísimo. Eso es una discapacidad. O sea, eso os está cerrando las puertas a poder acceder al 99,9999 de la cultura, que requiere que podáis estar 15 minutos seguidos atendiendo a algo aburrido, ¿no? Pero las redes sociales os estimulan constantemente, cada 5 segundos pasa algo, cambia algo, os premian no mantener la atención, estar frenéticos saltando de aplicación en aplicación, os lo están premiando, y el precio que pagáis es que ya no podéis leer, no digo a los grandes autores del pensamiento, pero digo, yo que sé, una columna de un periódico bien escrita, una tribuna de un periódico sobre algún tema de actualidad, el que sea, ¿no?, algún tema que os interese, lo que sea, ¿no? Con lo cual, no vengo yo aquí en plan, esto es la herramienta del diablo, se puede usar bien el móvil, tener internet aquí está muy bien, si estás preparado para usarlo y formado, pero tenemos que ser conscientes de que las redes sociales son peligrosas, ¿no? Había podido Enol y Luca, o... No, de regalo. Claro. De que el consumo de alcohol y el conducir a menos de 20 años, relacionarse con que las padres, por así decirlo, no lo asemejan al uso de las redes sociales a menores de 16 años. Es que tal vez yo creo que eso no va a pasar, porque yo también considero, bueno, es igual un punto de vista mío, pero que mi hijo de 15 años igual no es lo mismo que vea redes sociales de Instagram, que le sale a Cristiano Ronaldo o que va al juego. Sí, estoy de acuerdo. A ver, es cierto que a ciertas edades en las que estáis, la integración social en vuestro grupo de iguales es lo más importante del mundo, y no hay pesadilla mayor que ser el único, la única del grupo que no tiene algo, lo que sea, la única que no puede ir a esta excursión, la única que no puede ir a esta fiesta, la única que no tiene redes sociales, la única que no tiene móvil, la única tal. Y eso es aterrador, y todo el mundo lo entendemos, ¿no? Por eso cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, se están formando grupos de padres que se agrupan, ¿verdad?, alrededor de estos temas, y que dicen, tranquila, no vas a ser la única, porque en este centro educativo pues va a haber 50, 60, 80 padres que nos coordinamos para conseguir esto, ¿no? También esto que se llama FOMO, ¿no?, os sonará fear of missing out, miedo a que haya pasado algo y no os hayáis enterado, miedo a que se hayan separado los Javis y no os hayáis enterado, seáis los únicos que no lo sabéis, ¿no? Y entonces, bueno, eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Habrá que encontrar formas de usar las redes sociales que no comprometan ni las habilidades intelectuales de los alumnos, ni su estabilidad emocional. Y podría hacerse, claro, podría hacerse. Sobre lo último que comentaste, dijo Abigail, de no preguntar emociones. Sí. ¿Eso no podría hacer que los niños luego no pudiesen identificarlas o en un futuro explotar, o que
dijesen de mayores, pues yo tenía poco de pequeño, pero no lo sé Sí. explicar porque no me preguntaban nunca cómo. Sí podría ocurrir eso. Es decir, Abigail lo que señala es que la solución que ella propone va a mejorar al 99% de los jóvenes y es posible que empeore a un 1%. ¿De acuerdo? Es decir, qué duda cabe que hay menores que necesitan asistencia psicológica, ¿cómo no? La mitad de los que estáis aquí, más o menos, o un 40% de los que estáis aquí, habéis ido al psicólogo en vuestra infancia o en vuestra juventud. Y el 99% de los que habéis ido no lo necesitabais. E ir al psicólogo no es inocuo, no es como ir al gimnasio, no es como hacerse una revisión dental. Ir al psicólogo es una intervención muy influyente porque te educa en una autoobservación narcisista que necesariamente es negativa. O sea, yo no tengo ningún problema con este dedo, pero si me lo empiezo a mirar 10 horas al día, le voy a encontrar 1.000.000 de fallos. Cuando nos autoobservamos constantemente y nos comparamos, el resultado acostumbra a ser negativo. Con lo cual, efectivamente, aquellos jóvenes que sí necesitan ir al psicólogo deberían ser detectados e ir, como no, al psicólogo. Al psicólogo hay que ir cuando hay que ir, pero hay que no ir cuando hay que no ir. Y esta segunda parte se olvida siempre. Bueno, en caso de duda, bueno, que vaya, ¿qué mal le va a hacer? Muchísimo, muchísimo. Los psicólogos somos en buena medida parte del problema y no parte de la solución. Y nuestra sociedad actual tiene un problema emocional, o sea, de bienestar emocional, tiene un auténtico problema. Sois la generación que ha sido educada por instancias educadoras, profesores, padres, etcétera, más atentos a que no sufráis, más preocupados porque no sufráis, y sois la que más sufrís en la historia. Y a lo mejor ha sido por eso, ¿no? Y a lo mejor ha sido por eso, ha sido justamente por una hipervigilancia, una demonización del sufrimiento, cuando el sufrimiento es natural a la vida, no hay nadie que no sufra, no hay nadie que no tenga momentos de depresión, de ansiedad, que los tiene integrados en la vida como cualquier otra cosa y que no los tiene patologizados, porque vivimos en una sociedad que patologiza cualquier mala emoción, cualquier emoción desagradable, ¿no? Pero las emociones desagradables son inevitables, es como que en invierno llueva, tenemos verano y hace buen tiempo, tenemos invierno y llueve, ¿no? Intentar que un joven sea un adulto sin haber sufrido es como intentar formar a un atleta sin que nunca se haya cansado. ¿Os parece que yo podría formar a un atleta sin que jamás en su entrenamiento haya quedado cansado algún día y haya vuelto a casa cansadísimo del entrenamiento? Pues no hay forma de ser adulto si no has sufrido la vida normal y corriente, ¿no? Y no te has preparado para el camino. No se trata de adaptar el camino al niño, sino de adaptar el niño al camino. Es lo que debería hacerse. O sea, tienes razón, ¿eh? En lo que preguntaste tienes razón y puede haber esa casuística, pero las ventajas sobrepasan mucho los inconvenientes. Vamos a agradecer, si os parece, ya a José que haya venido hasta aquí, hasta el instituto. Y vamos a pecar nosotros también, vamos a hacer una foto, vamos a posar, si no os importa, pero para el periódico. Pero rollo rock and roll, rollo concierto de rock and roll. En los conciertos, ¿cómo se pone la gente? ¿El músico se pone así o cómo se pone? ¿Sí?